Hola a todos y todas, ¿cómo han estado? El día de hoy quiero compartirles este video para darles las orientaciones de esta unidad que es fundamental en su desarrollo profesional. Llegamos al momento en el que todo lo que hemos venido abordando a través del reconocimiento de la ética, la moral y el hombre, a través de esos dilemas morales que hemos venido abordando, empieza a constituir ya a nivel profesional. Y en este caso aborda a ustedes como profesionales en salud ocupacional y que tienen un código de ética que les va a permitir reconocer esos elementos que hemos venido viendo, que son cruciales y que ustedes van a ver allí desglosados uno a uno y la importancia de que esto sea posible. Para ello les voy a compartir aquí una pequeña presentación que tengo alrededor de la ética profesional, del Código de Ética Profesional en Salud Ocupacional. Pero para ello hay un aspecto fundamental y ustedes dirán, profe, si ya existen códigos de ética profesional, ¿por qué un código de ética profesional para salud ocupacional? Da la casualidad que la Comisión Internacional, que fue una de las pues, primeras encargadas de la salud ocupacional, ¿cierto? La Comisión Internacional de Salud Ocupacional se dio cuenta que debían adoptar un código internacional y que fuera diferente a los demás códigos por el hecho que recaía que el profesional en salud ocupacional tenía unas decisiones y responsabilidades muy complejas frente a sus tareas. Es decir, que los profesionales en salud ocupacional debían velar por la seguridad y salud del trabajo frente a los empleadores, frente a los trabajadores, frente a las entidades legales y judiciales, frente al sector de la salud, frente a lo público, y que eso no estaba incluido dentro de los demás códigos que albergan los niveles de la salud. Entonces se ve la necesidad de crear un código especialmente para la salud ocupacional y que está allí establecido y que se decide en la Convención de Sydney en 1987 con su primera publicación en el 91. Este Código Internacional de Ética Profesional tiene un elemento fundamental y ese elemento fundamental es velar por el bienestar y seguridad de sus trabajadores que están vinculados a cualquier organización, cualquier tipo sea su actividad económica. Entonces, ¿qué es velar por el bienestar de los trabajadores? Es velar porque el trabajador esté bien físicamente, socialmente y psicológicamente en todo lo que compete el estar dentro de una organización. Entonces, frente a ello, el profesional en salud ocupacional debe realizar un sinfín de tareas en los cuales hay unos aspectos fundamentales. Y es que ellos se dan cuenta que todo el proceso que se adelanta frente a mantener y mejorar cada vez más la capacidad y la habilidad para el trabajo de ese trabajador. Entonces ellos se dan cuenta que no solamente buscaban de que el trabajador se encontrara bien, sino que estuviera en unos ambientes seguros, que realmente el trabajador fuera saludable para lo que se requería, que el trabajador frente a esa misma atención se adaptara fácilmente a su trabajo, ¿cierto? Pero además de eso, que se potenciaran esas capacidades y habilidades que ellos tenían y que su estado de salud juega un factor fundamental en ese proceso. Entonces, frente a ello, se hace una actualización del Código Internacional en Ginebra del 2002, se hace una actualización y tenemos otra publicación, que fue la última publicación en Finlandia en 2014, que no ha tenido traducción hasta el momento. Entonces, pues en el material de estudio de esta unidad van a encontrar la actualización de Ginebra del 2002, que es con la que vamos a trabajar y con la que estamos trabajando actualmente en los campos de salud ocupacional. Entonces, como la salud ocupacional es tan amplia y uno de sus factores fundamentales es la prevención de todo lo que deriva las acciones laborales, eh,
Ustedes saben que dentro del trabajo pues ocurren accidentes, hay trastornos, enfermedades, es decir, todos unos elementos que son resultados del propio trabajo, como el estrés, como enfermedades de tipo de locomoción, puede ser según la actividad que tiene, migrañas, disminución de la vista, es decir, dependiendo de la actividad propia del trabajador. Entonces, frente a esto, los profesionales en salud ocupacional deben involucrarse lo más pronto posible y actuar lo más pronto posible porque los profesionales en salud ocupacional deben empezar a generar esos momentos de prevención, pero antes de prevenir, lo más importante es que empiecen a promover esos momentos de salud y bienestar del trabajador. eh, a través de muchos métodos y procedimientos que permitan o que propicien que las prácticas de trabajo de los trabajadores sean seguras, velen por el bienestar, realmente se valide y se visibilice a ese trabajador a través de sus actividades y sus habilidades y sus competencias en el momento, en el campo donde se desempeña, pero también uno de los factores fundamentales tiene que ver con el aprendizaje. Y ese aprendizaje dentro de la organización no solamente tiene que ser de tipo cognitivo, sino también de tipo experiencial. ¿Por qué es importante ese elemento? Porque dentro de los campos tenemos diversidad de formas de trabajo, donde la formación profesional es variada, donde la diversidad cultural es gigantesca, pero el profesional en salud ocupacional debe velar porque cada uno en su campo, cada uno en su experiencia, cada uno en su dominio de su actividad y sus habilidades y capacidades puede hacer también fortalecido ese aprendizaje de lo que ellos desarrollan. Adicional a eso, mire todo lo que hemos venido entretejiendo en el reconocimiento del hombre desde su singularidad. Y cuando hablamos del reconocimiento del hombre desde su singularidad, quiere decir de que cuando hay una organización y tenemos una serie de personas dentro de una organización, debemos reconocer esa diversidad de personas y singularidades presentes. Entonces allí cuando cómo entra el profesional en salud ocupacional, y es que nosotros pretendemos a través de ello poder atender los casos de manera individual, ¿cierto? Prestando atención propicia y protección a la salud de esos casos en particular, porque debemos minimizar la discriminación que puede suceder, puede ser discriminación de género, discriminación racial, discriminación indiferente cuál sea su inicio de ese proceso discriminativo, porque las labores no se realizan o porque no tiene las capacidades o las habilidades, una de las finalidades de nosotros es disminuir esa discriminación bajo el reconocimiento de esas singularidades propias que se gestan. Y eso también nos lo establece el código como un elemento fundamental, ¿cierto? Y nosotros como profesionales en salud ocupacional desempeñamos tareas, proveemos servicios y estamos involucrados 100% en la práctica de seguridad y salud en el trabajo ocupacional. Entonces, nosotros no trabajamos solitos. La salud ocupacional no puede trabajar sola, es decir, un profesional de salud ocupacional que vele por el bienestar de sus trabajadores no puede trabajar solo, él debe trabajar con un equipo interdisciplinar, siempre de la mano, tratar de velar de que todos los elementos sean necesarios, que ese equipo interdisciplinar vele realmente por ese bienestar que está allí establecido, pero además de eso, eh, que busque que nosotros, entre nosotros recaigan ciertas acciones éticas que nos permitan poder mediar entre nuestros empleadores y nuestros trabajadores, porque nuestros empleadores van a tener unas responsabilidades, unos compromisos y unas obligaciones propias frente a los trabajadores y nosotros debemos entrar allí en una tarea que permita ser esa autoridad competente que nos dé esos elementos esenciales para poder velar por el bienestar de ese trabajador y llevar la empresa hacia un bienestar cultural.
Es decir, vamos a buscar por un bienestar de la cultura, por un bienestar en la acción, en la actividad, en el trabajo propicio de todo lo que adelantamos, en ese reconocimiento del ser humano, pero también el reconocimiento de sus diferencias, velando también por el bienestar de la salud. Recuerda esos tres elementos: bienestar a nivel físico, bienestar a nivel social y bienestar a nivel psicológico. Entonces, frente a ello, hay tres elementos esenciales por los cuales, o principios básicos a los cuales le apuesta nuestro Código Internacional. Un primer principio tiene que ver con servir a la salud. ¿Qué busca servir a la salud? Que nosotros, como profesionales en salud ocupacional, sirvamos a la salud y el bienestar social de nuestros trabajadores, tanto de manera individual como de manera colectiva, es decir, mirar y potenciar a esos seres humanos que están inmersos dentro de su actividad laboral, ¿cierto? Debemos ser muy éticos. Hay algo bonito en ese principio que dice que nosotros debemos actuar con estándares profesionales muy altos y los principios éticos más rigurosos frente a este principio esencial, que es servir a la salud. Los profesionales en salud ocupacional deben no solamente contribuir a esa salud propia, individual y colectiva, sino que también le debe apostar a la salud pública y al medio ambiente. Entonces miren allí cómo se van entrelazando unos elementos con los otros. O sea, no sale de contexto lo que es interno en una organización con lo que es externo. Todo se vincula dentro de esa tarea y dentro del primer principio que tiene que ver con servir a la salud y el bienestar social. El segundo principio tiene que ver con los deberes de los profesionales de salud. Incluyen la protección de la vida y la salud de los trabajadores, el respeto a la dignidad humana y la promoción de los más elevados principios éticos en las políticas y programas de salud ocupacional. Mire tan bonito que suena eso, ¿no? Y mire tan bonito que es ese segundo principio, porque nos está invitando a que nosotros como profesionales en salud debemos realmente tener el respeto a la dignidad, manejar dos conceptos básicos que son esenciales. Uno, tiene que ver con la integridad de nosotros como profesionales en salud ocupacional, ¿cierto? Porque nosotros debemos ser imparciales en todo momento y en toda decisión y en todo lo que realizamos debemos ser muy objetivos y muy éticos. Por eso en el primer principio decía que teníamos que actuar bajo los principios éticos más rigurosos y el segundo principio nos lo resalta, ¿cierto? Y además de eso, el segundo aspecto fundamental es proteger la confidencialidad de todos los datos de salud y la privacidad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Miren todo lo que hemos venido viendo. Nosotros como profesionales de salud tenemos que despojarnos de muchos aspectos generales que hemos traído a través de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, para poder reestructurarnos objetivamente frente a nuestros trabajadores, es decir, tomar decisiones imparciales, ser muy objetivos, muy rigurosos y éticos frente a nuestro actuar en el respeto a la dignidad humana y la confidencialidad de esos datos de salud de nuestros trabajadores. Y el tercero tiene que ver con que nosotros como profesionales en salud ocupacional somos expertos que debemos gozar de plena independencia profesional, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos conocer, debemos mantener una competencia necesaria de nuestras funciones. Es decir, que nosotros sepamos cuáles son las tareas que debemos llevar a cabo, cuáles son nuestras prácticas, nuestras buenas prácticas, porque el código no nos habla de malas prácticas, nos habla de las buenas prácticas, es decir, yo como profesional en salud ocupacional debo desempeñar buenas prácticas y eso hace parte de la independencia profesional, porque cuando yo reconozco que tengo unas tareas específicas y las cumplo, pero además llevo a cabo mis buenas prácticas, pues estoy potenciando mi independencia profesional. Y finalmente, y lo que más fortalece este principio de independencia profesional tiene que ver con la ética profesional. Es decir, cada aspecto que establece el código, ustedes lo tienen que llevar al pie de la letra.
y tiene que ver con este reconocimiento, con todo este camino, con toda esta cuestión de los dilemas morales, pero que también hay una norma. Recuerden cuando hablábamos de la ética normativa, que aunque la ética no busca establecer códigos y estructuras como tal, la ética normativa fue resultado de un proceso de comprender por qué el hombre actuaba de cierta manera y qué necesitaba el hombre para actuar bien en sociedad. Entonces surge, miren, este código que de alguna manera tiene dos sentidos. La primera, que usted se dé cuenta que usted está allí para bailar por el bienestar del trabajador y que hay unos deberes y unos derechos y unas obligaciones que debe cumplir. Pero además de ello, usted también está ese código para que usted sepa, se oriente, se guíe éticamente frente a esos mecanismos propios que de alguna manera mencionábamos en clases anteriores y tiene que ver con ese altruismo y esa empatía que va a ser parte de nuestra cotidianidad porque nos va a llevar a esa alteridad de poder ser quienes deseamos ser en esa independencia profesional, en esa formación profesional. Adicional a ello, uno de los aspectos fundamentales es la rigurosidad que exige todo este proceso. Aquí hay un poco de qué es cada uno, ¿cierto? Bueno, aquí nos hablan acerca de la importancia de todos estos elementos que son fundamentales en cada una de nuestras áreas. La primera que nosotros debemos velar, aquí, en servir a la salud, debemos fortalecer todo este proceso a través de capacitaciones a nuestros trabajadores, de estudios, de conocimientos, de los riesgos que pueden correr, del respeto entre sociedades. Es decir, estos son algunos de los elementos que están allí establecidos. Otro de los aspectos fundamentales tiene que ver propiamente con el respeto a la dignidad, como le decía, y tiene que ver con el involucramiento de ciertas actividades que propias y que están establecidas dentro del código, y es que todos dentro de la dignidad humana, además del reconocimiento de esas singularidades y de esas diversidades que tenemos dentro de nuestra organización, debemos tener en cuenta algunos aspectos que fortalecen el bienestar y la salud, ese descanso y recreación, esos trabajos en equipo, la capacidad de la confidencialidad de todo lo que manejamos, el secreto profesional, también entra a jugar un factor fundamental ahí y hace parte de esta unidad de lo que vamos a ver y todo lo que tiene que ver con esos exámenes médicos, todo ese seguimiento. Porque si bien nosotros debemos mantener confidencialidad frente a esas historias clínicas que manejamos o esos casos de salud propio que están dados dentro de una historia clínica o documentos médicos que manejamos nosotros como profesionales de salud ocupacional, debemos ser muy coherentes, muy críticos frente al seguimiento también a ello, porque lo que buscamos es velar pues por ese bienestar. Y el tercero que busca fortalecer, y esos son algunos de los elementos que se establecen ahí, y tiene que ver propiamente con esa independencia profesional. Y en esa independencia profesional eh, está cómo usted adelanta proyectos que beneficien a la organización, ¿cierto? A hacer actividades de promoción, no solo actividades, sino proyectos de promoción, de prevención y de investigación, porque es que lo de usted no descansa solo en el hacer, sino que también tiene un fundamento epistemológico y es desde el saber. Es decir, nosotros no podemos resolver situaciones de seguridad y salud en el trabajo solamente en el hacer. Hay momentos en que la investigación interdisciplinar entre usted y los otros profesionales juega un factor fundamental para tomar decisión en la organización. Le apostamos pues 100% a estos procesos de higiene, eh, higiene postural, todo lo que vele por ese bienestar del trabajador bajo esos principios, unos principios claros, unos valores claros que de alguna manera Hernando Sabater nos los fundamenta y nos los justifica, ¿cierto? En ese soporte, en ese hacer y en esa integridad de reconocimiento de nuestro hacer y qué hacer. Y finalmente, evitar al 100% cualquier acto de negligencia. Y este acto de negligencia va muy alrededor del no saber qué hacer,
Este acto de negligencia va hacia la corrupción del profesional en salud ocupacional, hacia que va en contra del secreto profesional y ante todo la confidencialidad del respeto pues a la dignidad humana. Entonces, miren todo esto cómo se entreteje y todos estos elementos como son fundamentales aquí. Entonces aquí, digamos, terminamos. Esto es un pequeño abrebocas de lo que ustedes van a encontrar. ¿Qué debemos hacer, profe? ¿Qué hay que hacer? Bueno, se van a leer. Ustedes tienen unos documentos allí. Les voy a compartir aquí la pantalla. Yo ya los descargué. Eh, Tenemos estos elementos. Ya se los muestro. Tenemos un documento muy interesante porque como ya nos adentramos a lo que es la ética profesional, hay un primer punto que debemos abordar y que es lo profesional. ¿Qué es una profesión? ¿Para qué sirve una profesión? ¿Quién es un profesional? ¿Qué elementos tiene un profesional? Porque muchas veces no tenemos en cuenta de que nosotros somos profesionales en salud ocupacional y es importante ese primer concepto, profesional, es decir, profesión profesional, y nos están instaurando allí que nosotros tenemos ante todo, si se nos antepone una profesión como tal. Ese es el primer elemento y que debemos hacer lectura de él. El segundo, pues, tiene que ver con esa ética y esas reflexiones propias de la ética profesional. También es un documento muy bonito. Y el tercero, impajaritable, que lo tenemos que leer y es nuestro código internacional de ética para los profesionales en salud ocupacional, la actualización del 2002. Nos lo vamos a leer. Tres documentos fundamentales para estos dos últimos cierres, tanto encuentro 5 como encuentro 6. En el primer corte, es decir, ¿qué vamos a hacer? Se van a leer estos tres documentos y con base a estos tres documentos, especialmente con base al código, van a diseñar una entrevista muy bien elaborada, con unas preguntas muy bien estructuradas y la vamos a aplicar a un profesional en salud ocupacional. Pueden hacerlo en parejas, pueden hacerlo en tríos, pueden hasta cuartetos, les permito hacer este trabajo porque vamos a hacer un proceso reflexivo bien bueno. Entonces el primer paso es leer, porque si ustedes no leen, no saben qué van a preguntar, y si van a ir donde un profesional en salud ocupacional, pues deben tener todo ese soporte epistemológico con el cual ustedes van a construir sus preguntas. Una vez lean, pues constituyen unas preguntas muy bien elaboradas sobre lo que usted, no, sobre lo que se interesa en la ética profesional reconocer. Puede involucrar temas de lo que hemos visto anteriormente, es decir, preguntarle acerca de un caso específico de frente a la ética en el cual se haya visto el profesional enfrentado. Podemos hacerlo también de esa manera y lo podemos estructurar. Una vez tengamos las preguntas, pues vamos a aplicar la entrevista a nuestro profesional en salud ocupacional y vamos a hacer todo un proceso de análisis y de reflexión frente a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí ya ustedes tienen toda la información. Por aquí hay un videito, quiero que se lo vean también, es muy interesante. El profesional pues hace un acercamiento bastante interesante alrededor de lo que es y en qué se enfoca la ética profesional y por qué se habla de profesional y por qué no se habla de otro elemento. Recuerden que cuando iniciamos encuentro, de todos modos decir ética profesional, yo les decía que era redundante, pero entonces vamos a través de este video también vamos a comprender por qué esa redundancia es importante. ¿Listo? Y aquí pues están el código, aquí lo descargan y hay otro videito. Este video es un poco también de historia frente al código de ética para que ustedes lo tengan en cuenta y allí se estructuran unos elementos que pueden servir para su estructura de la entrevista. Bueno, una vez hayan desarrollado, acá está la actividad, aquí está el diseño de la entrevista, diseño y entrevista a un profesional de salud ocupacional, aquí están cada uno de los elementos. Entonces, realiza la lectura del código con base a la lectura del diseño de la entrevista, aplica la entrevista y luego de que lo hagas, entonces usted va a hacer un análisis del mismo teniendo en cuenta los elementos de cuáles elementos.
los primeros temas que hemos abordado que tiene que ver la ética desde lo moral. Es decir, cómo a través de la entrevista yo puedo analizar este primer punto de la ética desde lo moral. Luego, después de haber culminado mi entrevista, voy a hacer un análisis de qué hombre es el que se está hablando en esa entrevista. ¿Cuál es la concepción de hombre que tiene ese profesional en salud ocupacional? Para él, ¿quién es el trabajador? ¿Cuáles son esos elementos que él ve en el trabajador? ¿Cuáles son esas características propias que él ve en ese trabajador? Entonces, logra hacer, poder sacar, ¿cierto? Extraer de esa entrevista todo así minucioso para que ustedes puedan dar cuenta del hombre del cual reconoce ese profesional en salud ocupacional. Y finalmente vamos a hablar de la norma. Vamos a hacer un análisis con base a la norma, es decir, qué significa para él el código de ética profesional, cómo él lo desglosa, cómo él lo ha llevado a cabo, cómo se normativiza, cómo ve la ética, él si la ve más normativizada o la ve más moral, o cómo la ve, cómo la vive, cómo la siente, es decir, que ustedes logren a través de esa entrevista sacar estos 3 puntos, ¿cierto? Una vez hayan culminado, pues realizan un video y un audio o con lo que usted haga en la entrevista para que los junte con la entrega. O sea, más que ustedes pasar la entrevista y redactarla, es que el profesional lo permita grabar ya sea por audio o le permita grabar sea por video. Le preguntan, cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente y lo podamos dar cuenta aquí. Entonces, posteriormente, para nuestra unidad, vamos a tener nuestro encuentro presencial que va a estar enfocado a nuestro código internacional y con base a las entrevistas que ustedes realizaron, que previamente yo también revisaré, este encuentro presencial estará enfocado a ese análisis propicio de ese código para que comprendamos y hagamos un balance de todo lo que hemos venido viendo y lo aterricemos a ese código profesional con base al trabajo previo que ustedes han hecho. Una vez lo hayan hecho, entonces nos vamos a encontrar la siguiente semana con 2 temas que van a ser cruciales. El primer tema tiene que ver con el consentimiento informado y el secreto profesional. Es decir, ya una vez hayamos visto el código, vamos a ver la importancia de por qué el consentimiento informado y el secreto profesional entra a jugar un factor fundamental dentro de su quehacer como profesional en salud ocupacional y dentro del proceso ético que adelanta. Y finalizamos nuestro encuentro 6 con el código y cultura organizacional. Entonces aquí vamos a empezar a aterrizar 3 aspectos fundamentales. El primero, reconocimiento de qué es una organización y es una cultura. ¿Listo? El segundo es el reconocimiento del hombre en su hacer dentro de la organización y frente a la norma. Y el tercero tiene que ver con el medio ambiente, con el impacto al medio ambiente de lo que estamos realizando. Y esto, cómo crea ética, cómo crea cultura, cómo crea organización. Y por qué su quehacer como profesional en salud ocupacional frente a su tarea ética en el desarrollo propio de su profesión juega un factor fundamental aquí para este encuentro 6. Entonces, con todos estos elementos, muchachos, tenemos bastante que desarrollar en esta unidad número 4 con la cual cerramos nuestro ciclo de aprendizaje. No siendo más, espero que esto sea crucial, que sea el norte y con esto cerramos asertivamente todo este proceso. Recuerden ver el material es muy completo, no se dejen de leer ni una página, porque una página conlleva la otra. Por eso les digo, hagan equipos de trabajo con equipos de trabajo que trabajen y no que le pongan más carga al compañero, sino que sea un equipo de trabajo que realmente aporte conocimiento, gestione conocimiento y que ustedes digan, realmente me llevo un elemento fundamental frente al código de ética y por qué lo tengo que llevar a cabo. Bueno, no siendo más, les deseo un feliz día. Cualquier duda o pregunta que surja, ustedes tienen mi número de celular, me escriben o lo hacen a través de la plataforma. No hay ningún problema. Estaré atenta a todas esas dudas y preguntas. Bye, bye.